Bueno, saludos. En el día de hoy vamos a explicar lo que es una ecuación exacta. Pero para ello primero debo entender lo que es una diferencial exacta. Una expresión diferencial m de x más n de y es una diferencial exacta siempre y cuando ella provenga de una función. Al diferenciar esta función, si obtenemos esta expresión, entonces esta expresión es una diferencial exacta. Aquí m de xy, lo que significa es que la función m depende de las variables x y y. Tiene dos variables, al igual que la n. Entonces, vuelvo y repito, esa expresión es una diferencial exacta si ella es generada por una función a la que tú le calculas la diferencial y puedes llegar a esa expresión. De aquí que se define lo que es una ecuación exacta. Una ecuación es exacta, aquí está igualada a 0, ya esa es una ecuación, cuando la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Veamos este ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial sencilla. Ella es una ecuación exacta, ¿por qué? Porque la función que está aquí, cuando yo le calculo la diferencial a esa función de dos variables, ¿qué vamos a obtener? Vamos a ver. Esto va a ser igual, aquí tengo la derivada de una constante por un producto, la constante sale, que es 1/3, y derivo el producto. Sería la derivada o la diferencial de x a la 3, sería 3x a la 2 de x por y a la 3, más, ahora la x a la 3 se queda quieta, y de diferencio y a la 3, que sería por 3y a la 2 multiplicado por dy. Cuando yo aplique la propiedad distributiva, me va a quedar, este 3 se cancela con este 3, al igual que este, me queda x a la 2, y a la 3 por dx más x a la 3, y a la 2 multiplicado por dy. Y esto que está aquí es el lado izquierdo de mi ecuación diferencial. Veamos un ejemplo más adelante. La teoría. Este teorema es un criterio para determinar cuándo una ecuación diferencial es exacta. El teorema lo que nos dice es, nosotros debemos identificar m y n cuando la ecuación, la ecuación debe estar en esta forma. M de x más n de y igual a 0. Entonces lo que me está diciendo aquí es que la m es el coeficiente del diferencial de x y la n es el coeficiente del diferencial de y. Entonces lo que debemos hacer es calcular la derivada parcial de ese m con respecto de y la derivada parcial del n con respecto de x. En el curso nosotros otra notación que vamos a emplear para esto es m y escribimos la y como su índice. Esto significa la derivada parcial de m con respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Este es el método que se debe aplicar, que vamos a aplicar en la clase. Primero se determina que es exacta verificando esto. Si la ecuación diferencial es exacta, entonces existe una función f, de manera que la derivada parcial de f con respecto de x es igual a m y la derivada parcial de f con respecto de y es igual a n. Esto es todo el fundamento teórico que uno debe manejar, que debe aprenderse, porque de aquí para abajo es entender lo que está diciéndome esa expresión. Entonces, por ejemplo, si tenemos la parcial de f con respecto de x es igual a m de dos variables, ¿no? M depende de dos variables. Acuérdate que nuestro objetivo es encontrar nuestra f, ¿ya? De manera que cuando diferenciamos esa f nos dé el lado izquierdo de mi ecuación diferencial. En búsqueda de esa f aquí, si yo quiero buscar la f, debo hacer lo contrario. Aquí está la derivada con respecto de x, entonces integramos con respecto de x. Integrando con respecto a la variable x, usted va a obtener f es igual a la integral de m con respecto de x. Y al final, cuando resuelves esa integral, aquí me va a quedar una función que depende de y, porque la constante, la variable y se considera constante y aquí me va a quedar una función que depende de y. Luego de buscar esta f, ahora tenemos el problema de encontrar la g. Y para ello vamos a hacer uso de lo que diga al lado, lo que no usé, pues,
Recuerda que partí de aquí y ahora debo usar esto. Y aquí me dice que debo derivar ahora esta función con respecto de y. Derivo esta función con respecto de y, se supone que esta integral ya se calculó y aquí me va a quedar g' de y. Y esto se debe igualar ¿con quién? Con la n que ya tú conoces desde el principio. Y esta es la dinámica de todo el proceso. Esto es lo que está escrito aquí. Veamos más adelante un ejemplo para que se vea un poco más claro. Aquí tenemos que identificar primero quién es la m. Ya dijimos que la m es el coeficiente del diferencial de x. No voy a colocar m de x y en paréntesis, ya se supone que esta es una función de dos variables y en este caso sería 2xy. ¿Quién sería la n? La n es el coeficiente de y, que sería x a la 2 menos 1. Entonces, calculamos la derivada parcial de m con respecto de y. Recuerde que para derivar parcialmente la otra variable usted la considera una constante, es decir, 2x es una constante. Entonces la derivada parcial de esto va a ser 2x, porque la derivada de y es 1. Y aquí con respecto de x sería 2x. Como m de y es igual a n de x por el teorema, entonces ¿qué tenemos? Como son iguales, la ecuación diferencial es exacta. La ecuación diferencial es exacta. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Existe una función f que debemos encontrar. Existe una función f de dos variables, de manera que la parcial de f con respecto de x es igual a m y la parcial de f con respecto de y es igual a n. ¿Qué hacemos? Vuelvo y repito. Aquí hay dos caminos. Yo podría empezar primero por aquí y después usar este de aquí. O tal vez podría hacer lo siguiente. Podría empezar por aquí y luego usar este de aquí. Hay dos caminos. Voy a tratar de explicar los dos. En el primer caso vamos a usar este. Aquí me dice entonces que debo integrar con respecto a, déjame borrar esto porque si voy con el colorcito verde, voy a usar este camino, integrando con respecto a la x, a la variable x nos va a quedar la f. Esto va a ser igual a la integral de m. ¿Quién es m? Velo aquí arriba. 2xy. Estoy integrando con respecto de x. De aquí va a quedar f de dos variables es igual. La y es una constante, sale, y la derivada de x, la integral de x sería x a la 2 sobre 2, más una constante, que en este caso va a depender de y, como dijimos ya. El 2 y el 2 se cancela y me queda que f es igual a eso que está ahí. Ahora voy a hacer uso de esto. Para hacer uso de esto, lo que debo hacer es calcular la derivada parcial de esa función con respecto a la variable y. Con respecto a la variable y, entonces la x va a ser una constante, me va a quedar x a la 2 y la derivada de y es 1 más g' de y. Y como les dije, esto se debe igualar ahora ¿a quién? Aquí me lo está diciendo porque debo hacer uso de esto. Esta es la parcial, debo igualarlo con la n. ¿Y quién es la n? Míralo acá arriba. Es x a la 2 menos 1. De aquí se cancela el x a la 2, se cancela y me queda g' de y es igual a menos 1. El objetivo ahora es encontrar g de y. Si yo conozco g de y, conozco f. Así que aquí lo que vamos a hacer ahora es, tengo derivada, hago lo contrario. Voy a integrar con respecto a la variable y. Me queda g de y es igual a la integral de menos 1 con respecto de y. De aquí sale, al calcular esta integral me va a quedar que g de y es igual a menos y. Podría escribir más una constante c, pero en este caso en ecuaciones diferenciales no es tan importante esa constante c porque al final la derivada de una constante es 0 y eso no va a hacer ningún efecto. Lo que va a hacer es llenarse el ejercicio de muchas constantes y no nos va a servir para nada. Al final, ¿qué tenemos? Sustituyendo esa g aquí vamos a tener nuestra f. ¿Quién va a ser la f? Va a ser y(x a la 2 menos g de y, que es y. Ojo, que no he terminado. Esta no es la solución del ejercicio. No es la solución de la ecuación diferencial.
En las notas, en el método, me dice que la solución, y usted va a escribir la solución de la ecuación diferencial, que sería una familia, ¿no? La familia, aquí debo escribir la familia de soluciones de la ecuación diferencial va a ser y x a la 2 menos y esto se iguala a una constante. Es decir, la función que usted encontró la iguala a una constante y tiene la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Ahora voy a coger la otra ruta, voy a coger el otro camino que les dije. Voy a tratar de hacerlo aquí. Vamos a ver si nos sale. Si nos sale en este espaciecito. Voy a partir ahora de esta ruta. Esta ruta que me dice, aquí debería integrar con respecto a la variable cual. Miro lo que está abajo con lo de respecto a la variable y. Entonces me va a dar f es igual y la n, esa es la que debo integrar. La n es x a la 2 menos 1, se va a integrar con respecto a la variable y. De manera que la x es una constante. O sea, todo esto va a ser constante. Y aquí va a salir x a la 2 menos 1, todo esto multiplicado por una y, más una función que depende de x. Voy a llamarla h de x. Ya a partir de aquí, ahora debo hacer uso de esta parte de acá. Es decir, ahora debo derivar, ahora lo que se hace es derivar con respecto a la variable x. Entonces me va a dar la parcial de f con respecto de x va a ser igual a, la y es una constante y de la derivada de todo el paréntesis es 2x. Y que me va a dar 2xy más h' de x. Y esto se debe igualar con quién, acá me lo dice, igualelo con la m. ¿Quién es la m? 2xy. De modo que esto se va a cancelar. No sé por qué no. A esto se va a cancelar y nos va a quedar h' de x. Voy a escribirlo. Me va a quedar h' de x es igual a 0. De aquí sale que h de x va a ser igual a una constante c. Pero estas constantes, como dije, eso no importa. ¿Sí? ¿Para qué las coloco? Sustituyendo esa h de x aquí arriba donde está la f, nos va a quedar entonces que nuestra f va a ser igual a x a la 2 menos 1 multiplicado por y. La constante no la voy a poner. Ahora de ahí ya tengo entonces que la familia de soluciones de la ecuación diferencial, ¿cuál va a ser? Puedo distribuir ahí x a la 2 multiplicado por y menos y es igual a una constante c. Y mira que hemos llegado al mismo resultado. ¿Ok? X a la 2 y x a la 2 menos y es igual a c. Obtuvimos el mismo resultado. Y esto sería todo sobre las ecuaciones exactas. Muchas gracias por su atención.